Hablar de José Luis Real Casillas en México, mejor conocido como José Luis El Güero Real, no es solo hablar de uno de los mejores entrenadores de nuestro balompié, sino también de uno de los mejores formadores del mismo. El día de hoy, por segunda ocasión, nos engalana una voz autorizada dentro de nuestro balompié para aclarar diversos temas de la actualidad. En Centro y Gol nos sentimos muy honrados de presentar de nueva cuenta una entrevista con nuestro amigo José Luis El Güero Real. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido una vez más con nosotros aquí a Centro y Gol. Para nosotros es todo un gusto poder tenerlo acá de nuevo. Digo, yo creo que no requiere presentación, pero si por ahí alguien anda despistado y no sabe quién es, el señor es José Luis El Güero Real, director técnico profesional en equipos como Chivas, como Atlas, como Toluca. Y pues la verdad, creo que el tema del que siempre se le vincula es formación de jugadores, un visor extraordinario de jugadores. Y con eso, bueno, primero que nada, coménteme cómo está, cómo se siente, cómo va todo hoy en día. Bien, contento porque eh, tengo la suerte de poder estar en mi casa después de muchos años, de poder estar disfrutando de la familia. Que tú sabes que en este negocio de repente se tiene que ir uno por días o por meses quizá, y que ahora a raíz de la pandemia y todo lo que ha estado pasando, algo que ha sido tan lamentable como es la pandemia, puede sonar mal que lo diga, pero pues esto ha servido para estar en mi casa y poder estar con mi familia después de bastante tiempo. Y sí, batallando por no tener la actividad normal en lo que puede ser las salidas normales, pero por otro lado contento, muy contento de disfrutar a la familia. Perfecto, profesor. Pues qué gusto que, como dice usted, pues a veces tienen que pasar este tipo de cosas. Digo, no qué gusto que pasen, pero qué gusto que pueda estar usted con su familia. Pero a veces tienen que pasar este tipo de cosas, ¿no? Como para que por ahí se pueda dar el tiempo de nuevo por el parón y X cosa de poder estar ahí con la familia. Pero qué bueno, profesor. Me da mucho gusto. Quiero abrir esta charla con la siguiente pregunta. Eh, Está de sobra decir que usted es el mejor visor de México, al menos en mi punto de vista. Ya ahora sí que las opiniones pueden ser divididas, pero desde mi punto de vista usted es el mejor visor de México, un experto en formación de jugadores, pero también es cierto que usted fue director técnico profesional, es director técnico profesional, y digo, no podemos dejar pasar que usted ha sido el único que ha llevado a Chivas a una final de Copa Libertadores en contra del Internacional, que se podría decir que es de los técnicos mexicanos que han logrado hacer ese tipo de cosas, que ha logrado llevar a uno de los únicos tres equipos que ha estado en una final de Copa Libertadores de los mexicanos, vaya. Cuénteme, le menciono todo esto porque me interesa saber cómo le gusta al Güero Real que lo vinculen con el fútbol. Digo, siempre es Güero Real, formación de jugadores, diario, esa es como la relación directa. Pero al Güero Real también le gustaría que se hablara de su carrera como director técnico profesional en los clubes en los que estuvo, que no son poca cosa, y que pues si tenemos el antecedente de Chivas, no hay nada más que mencionar. Cuéntame, profe. Bueno, la verdad, el resultado al final ha sido que me ha tocado ser parte, como lo mencionas, de encargarme de las fuerzas básicas en diferentes clubes, pero también me ha tocado dirigir en primera división en diferentes clubes. Pero te quiero decir que yo ni quería ser formador, ni quería ser director técnico. Ok. Cuando yo termino mi carrera de futbolista, Ajá. yo decidí retirarme y cuando me retiro, decido retirarme, hablo con la directiva en Atlas, porque me retiré en Atlas, y llego y yo me quería retirar, porque cuando ya no disfrutas algo, ya tienes que estar pensando en ver de qué manera puedes llenar esa parte. Yo a los 30 años ya ir a la concentración, los viajes, ya me costaba mucho trabajo. Y decidí retirarme. Fui con la directiva y la directiva me dijo, no, pues tienes que cumplir tu contrato, termínalo y te retiras.
Entonces, sigo jugando, me retiro a los 32 años. Y después de mi último partido, jugando con Atlas, jugamos una semifinal contra América, que la perdimos con Atlas en penales. Okay. Me tocó tirar penal, la anoté, pero perdimos en penales. Entonces, al día siguiente, la directiva me dice que quiere hablar conmigo. Dicen, vete una semana, queremos invitarte a que te encargues del proyecto de Fuerzas Básicas en Atlas. Okay. Yo nunca pensé. Yo ya estaba enrolado en el negocio de la familia y nunca pensé en seguir ligado al fútbol. Yo les dije que no. De inmediato les dije que no. Me dicen, vete a tu casa y regresa en una semana, platícalo. Y regreso a la semana a reafirmar que no. A la siguiente semana, en esa vez que regreso, me dicen, bueno, vete otra semana, te ofrecemos que te vayas a Sudamérica, a Europa, ¿dónde te quieres preparar? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que nos pides para poder entrar? Y dije, no, es que yo no sé ni de qué se trata, tendría que prepararme muy bien. Bueno, pues te mandamos a donde quieras. Y me dicen, vete otra semana y regresas para terminar de definir. Me voy otra semana, regreso y sigo diciéndoles que no. Pero realmente me cerraron todos los caminos, porque yo lo que les decía es que yo no sé nada. Y nunca lo pensé. Me pasó totalmente lo contrario a jugador, y eso no me lo imaginaba yo. Yo desde los 6 años recuerdo bien grabado, me acuerdo perfectamente, cuando tenía 6 años, el haberle pedido al niño Dios, como se acostumbra en Guadalajara, que me trajera mis zapatos de fútbol, mi uniforme y mi balón de Chivas. Y a partir de ahí siempre visualicé poder llegar a ser un jugador de primera división en Chivas, cosa que gracias a Dios se me cumplió. Pero como entrenador o formador, nunca lo pensé. Nunca me pasó por la mente. Y cuando pasa todo esto, pues yo no, la verdad, no me caía el 20, pero me ofrecieron cosas que no se le ofrecían en esa etapa, en esa época, a nadie, y que me hicieron decir, bueno, pues vamos a intentarlo. Al paso del tiempo me di cuenta que lo que yo no visualicé, a diferencia de cuando fui jugador, alguien lo visualizó por mí. Alguien vio en mí que yo podía lograr hacer un buen trabajo como encargado. Y terminé por aceptar, porque realmente me dieron unas condiciones que no se las daban a nadie. Y una vez aceptado me dicen, bueno, te vas a Sudamérica, te vas a Europa, ¿cuál es tu plan? Me voy a Pumas. Y decidí ir a Pumas. Ok. En los 80s, Pumas era el mejor club de formación de jugadores en México. Entonces, mi primera preparación fue en Pumas, cosa que siempre me ha servido muchísimo y que siempre he aprovechado. Posteriormente me fui a Sudamérica y Europa, pero esos fueron mis inicios, y sin haber nunca visualizado, pues me preparé, me fui empapando, fui conociendo, y con todo el apoyo de la directiva del Atlas, se combinó un poquito más adelante con que a través del arquitecto Ibarra primero, de Alberto de la Torre después y de Manolo Lapuente, estuve combinando el ser el responsable de las fuerzas básicas en Atlas y ser el director técnico de la Sub-23 de México, en centroamericanos y panamericanos. Entonces, mi carrera fue una combinación de estar trabajando para un club en fuerzas básicas, y en esa época se podía ser parte de un club. Haz de cuenta, yo en el Club Atlas trabajaba 20 días y 10 días me iba a México con selecciones. Se podía, okay. Cosa que ahora no es posible, y que además así debe de ser. Entonces combiné esa actividad
de tal manera que me fui fortaleciendo como un director de fuerzas básicas, pero también me fui preparando como director técnico porque me tocó dirigir 2 mundiales, sub-17 y un sub-20. Entonces, esa combinación fue lo que me ayudó mucho en mi preparación, tanto como formador como director técnico. Pero te digo, yo nunca pedí seguir en el fútbol, se dieron las cosas de esta manera y por ese camino me fui. Alguien vio en mí lo que yo no veía, a diferencia de futbolista, que yo desde muy pequeño dije yo quiero ser futbolista y lo logré. Entonces ese camino me fue llevando de tal manera que en Atlas, siendo el director de fuerzas básicas, cuando Atlas necesitó, me meten como director técnico de la primera división. Atlas estaba en el penúltimo lugar y la misión era salvarlo. Y me toca dirigir toda una segunda vuelta. Okay. Y afortunadamente nos salvamos. Ya desde que me invitaron, me dijeron que ya tenían contratado al entrenador para seguir, que me necesitaban en ese momento, pero que lo que querían es que yo siguiera en fuerzas básicas. Okay. Y así fue. Entonces, termina la temporada, nos salvamos, llega Luis Garisto a dirigir el Atlas y yo me regreso a fuerzas básicas. Después duré muchos años en Atlas como encargado de las fuerzas básicas y en el 97, 98 por ahí, me invita a Chivas a regresar, me voy a Chivas y pues me encargo de las fuerzas básicas. Sigo yendo a selecciones y yendo a selecciones me toca, en esa etapa con Chivas me toca dirigir Panamericanos, Mundial Sub-20 y al mismo tiempo ser el director de fuerzas básicas en Chivas, hasta que llega el momento en que, pues de repente también a la salida de Raúl Arias como director técnico, me piden a mí que le entre al relevo y también ha hablado de que lo que querían es que me regresara a fuerzas básicas, pero que los apoyara en esa etapa dirigiendo al primer equipo. Como me fue tan bien, porque el plan era dejarme solamente una temporada, me parece, como me fue tan bien, pues se alargó y prácticamente estuve 3 años. Salgo de la primera división, me regreso como director de fuerzas básicas, después me voy a Chivas USA, mandado por Chivas también, regreso para dirigir otra vez la primera división y cuando salgo a dirigir la primera división me quedo otra vez en fuerzas básicas en Chivas. Entonces, ¿qué es lo que puedo decirte? Yo nunca pedí ser director técnico de primera división. Una vez que ya estuve enrolado como director de fuerzas básicas. Pero anterior a eso, yo nunca pedí ser un director de fuerzas básicas. Entonces, el camino, el destino, en lo que uno crea, me fueron llevando por caminos que nunca me imaginé en la parte de lo que es el director técnico y el formador de jugadores. Entonces, no es nada común, pero he sido afortunado porque en las 2 etapas me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y bueno, yo creo que en esa parte he cumplido, puedo decir misión cumplida en las 2 partes y poder estar contento con lo que pude lograr en todas estas partes y en estas etapas. Profesor, se lo preguntaba más que nada porque, digo, no sé si por ahí ya le habían hecho la pregunta, pero un tema que por ahí de repente me surgió pensar eso, porque digo, pues siempre es el Güero Real, siempre se relaciona con formación de jugadores, pero creo que nadie puede dejar de lado el paso que ha tenido usted en primera división como director técnico. Digo, sobre todo creo que el punto alto, o al menos así lo podemos ver desde fuera, es esa final de Copa Libertadores con Chivas que se estuvo, pienso yo, a nada de ganarla. A lo mejor hay ciertas situaciones que de hecho ya nos platicó en la entrevista pasada que tuvimos con usted, todo lo que sucedió cuando fueron allá a Brasil a jugar contra el Inter,
pero digo, nada más era por ese lado y qué interesante saber la manera en la que se dieron las cosas, porque uno podrá pensar quizá que a lo mejor ya era un plan hecho y que a lo mejor usted quería hacerlo, pero pues ahora sí que interesante saber esta transición de una a otra y a otra etapa, lo que lo llevó hasta la primera división. No, y ahora te digo, si yo pudiera haber elegido, conociendo las dos carreras, yo elegiría la de formador. O sea, si en este momento, viendo todo lo que ha pasado en mi carrera, tanto de director técnico como director de fuerzas básicas, y si me dijeran, oye, ¿quieres encargarte de una primera división o quieres encargarte de unas fuerzas básicas? Habiendo conocido las dos partes, yo elegiría trabajar con fuerzas básicas. Me parece que hay una buena cantidad de entrenadores mexicanos que pueden ser directores técnicos en primera división, pero me parece que puedo aportar más y puedo ser más influyente en la formación de jugadores porque también hay menos gente que se involucre y hay menos interés en la preparación de los jóvenes. Hay clubes trabajando muy bien en México. Creo que los principales o las principales señales son de los clubes que más aportan jugadores a selecciones menores. Y en eso sigue siendo Guadalajara, Atlas, ahora Santos, América de alguna manera, Pachuca. O sea, pueden ser los clubes que de alguna manera son parte importante en toda esta etapa, pero ojalá se generalizara y ojalá que también, pues esto provocara que los mexicanos, la gente joven, tenga oportunidad de dirigir y que no nos llenemos de formadores en todas las áreas, de jóvenes extranjeros que vienen a ocupar lugar de gente mexicana con capacidad. Yo creo que hay mucho más personas extranjeras trabajando en los clubes de fuerzas básicas en México de los que deberían de ser, porque sin ninguna duda los extranjeros reconocidos y con mucha calidad siempre deben ser bienvenidos, como lo han sido siempre, en México. Pero están viniendo en muchos clubes en México extranjeros que no son mejores que los mexicanos y que los mexicanos están tapados en la oportunidad de poder tener la oportunidad de trabajar y de demostrar que es gente capaz. Entonces, a mí la verdad esa parte no la rechazo totalmente. No es rechazar al extranjero en sí, es rechazar una idea de que el extranjero es mejor en todo, porque si así fuera, hay que traer a la Merkel y que nos solucione todo el país, no solamente el fútbol. Entonces, si la solución son los extranjeros, pues claro que no. Hay que traer extranjeros que son reconocidos en su país, no extranjeros que no tienen ningún reconocimiento y que vienen a ensayar, a practicar y a experimentar a México. Y te repito, quitándole lugar a mexicanos que tienen mucha capacidad. Perfecto, profesor. Digo, ya usted ya vivió este tema de estar en fuerzas básicas, de ser formador. ¿Qué consejo le daría a un joven mexicano que tiene aspiraciones de ser director técnico? Digo, ya tomando en cuenta esto que nos dice de la parte de la formación de jugadores, que es cierto, muchas veces todos queremos ser el uno, pero creo que también tenemos que tomar en cuenta que lo que viene de atrás y los que están abajo, se podría decir, en divisiones inferiores trabajando, pues son los que a final de cuentas terminan aportando al que está arriba dando la cara en el primer equipo. ¿Qué le daría usted a un joven mexicano que se quiere formar para ser director técnico, para ser formador de jugadores? Dice, esto no te puede faltar, digo, en aspectos de formación, en algún tip, ¿cuál sería el consejo de Real precisamente para esa parte, para que a lo mejor se vaya tomando poco a poco esa batuta, ese estandarte de los jóvenes mexicanos en fuerzas básicas? Yo siempre digo que si algo funcionó y si algo funciona, hay que tener un modelo en todas las áreas.
en nuestra vida. Yo creo que todos iniciamos copiando. Todos tenemos un referente en poder decir, a mí me gustaría ser como fulano, como sutano. Pero después de un tiempo de copiar, uno tiene que ser uno mismo. Pero de inicio sí tenemos que tomar un modelo, una referencia. ¿Por qué yo no me fui a Europa ni a Sudamérica? Porque nada se puede comparar a lo que tenemos aquí. Entonces, ¿por qué me iba a ir yo primero a Europa o a Sudamérica sin dejar de conocer primero lo que bien se hace en México, que era Pumas en esa época? Entonces yo no me deslumbré por ir a... Lo más sencillo era que yo hubiera dicho, me voy a Europa, me voy al más grande que puedo hacer en Europa. Me lo ofrecían, lo podía hacer, y me fui a Pumas. Yo creo que la base de todo es la preparación. Desafortunadamente en México no tenemos la cultura del intercambio y de la transmisión de experiencias y de conocimientos, cosa que me sucedió a mí también. Yo cuando me acerqué a entrenadores de varios clubes en México, siempre me dijeron que sí, para poder saber más de ellos, de cómo trabajaban, pero nunca me dijeron cuándo. Los mexicanos tenemos esa mala costumbre que creemos que somos los únicos que tenemos la fórmula mágica y que la tenemos que guardar ahí, que ahí se quede. Y yo creo que no, esa parte la tenemos que cambiar de la cultura, de nuestra cultura, y la tenemos que abrir para que a los que nos ha ido bien, porque gracias a Dios a mí me ha ido bien en las dos partes, pues yo no me detenga a no aportar, y a no intercambiar, y a no exponer y dar puntos de vista en lo que a mí me ha servido. Entonces, la recomendación sería que se preparen, que busquen en México un club que sea afín a la idea que tienen ellos y que se avienten y vayan y digan, a ver, yo soy fulano de tal, estoy estudiando el curso o terminé el ENDIT, quiero aprender, denme oportunidad de ver entrenamientos, de poder hablar con ustedes y en base a eso se puede ir aprendiendo, se puede ir mejorando lo que ya se tiene. Desafortunadamente no todos van a tener la misma oportunidad que yo tuve, de que me abrieron las puertas, pero fue muy difícil porque gracias a Dios en Pumas me las abrieron, porque yo tenía compañeros míos que éramos compañeros en la selección, como Leonardo Cuellar, que me facilitaron que yo pudiera estar en Pumas aprendiendo todo eso, y que luego me fui a Sudamérica. Pero en Sudamérica nos fuimos Guillermo Hernández y yo, que era el preparador físico, Platanito, y teníamos que parar los carros de los entrenadores para decirles que veníamos de México y que acabábamos de dejar de ser jugadores y queríamos aprender para ser entrenadores. Y nos abrieron las puertas en Boca Juniors, en Ferrocarril Oeste, en River Plate, en Newell's, en Nacional y Peñarol en Uruguay y en Sao Paulo. Nos abrieron las puertas, cosa que desafortunadamente en México es muy difícil. Pero sí nos aventamos. Digo que tenemos que ponernos enfrente de los carros de los entrenadores para decirles, y nos veían así como bichos raros. Y nos investigaban, parecían de Hacienda, porque nos preguntaban, ¿cuánto tiempo jugaste? ¿Jugaste en primera división? ¿Fuiste seleccionado? Bla, 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 bla. Hasta que se convencían de que todo esto y nos dieron oportunidad y conocimos muchas cosas que hasta la fecha las aprovechamos y nos han servido muchísimo. Entonces, hay que aventarse, hay que quitarnos ese estigma del rancherito con el sombrero ahí agachado, y el que tenga realmente esa vocación, el deseo y la ambición, tiene que tocar puertas una y todas las veces que sean necesarias, pero como una sugerencia, yo creo que sería buscar un equipo, un club que les guste, un entrenador que lo crean afín a su estilo, a su idea, de acercarse para abiertamente pedirle oportunidad de verlos
y seguramente más adelante pues poder buscar una oportunidad en alguno de los clubes. Profesor. Hablando, siguiendo con este hilo de las fuerzas básicas, en días pasados o en semanas pasadas se dio el anuncio de una reestructuración en las fuerzas básicas aquí en México. Digo, solamente fue brincar un año adelante, que ahora ya es sub-14, sub-16, sub-18, la sub-20 se quedó. Y sabemos que el tema de expansión, o que la intención de expansión al menos es darle juego todavía a los sub-23. En lo personal, no sé cómo lo ve usted, pero en lo personal creo que, ok, esa parte de expansión se me hace adecuada por el tema de que a veces los jugadores ya que salían de sub-20, aunque todavía fueran buenos y tuvieran para dar, pues se desechaban y ya no había forma de que siguieran el proceso. Ahora digamos que tienen 3 años más para mostrarse. Dígame, ¿qué piensa en cuanto al acomodo de fuerzas básicas hoy en día en México y qué piensa acerca de Liga de Expansión? ¿Cree que el cometido de seguir con la formación de jugadores sub-23 y de que aporten en un futuro a la selección olímpica vaya a ser algo vaya pues eficaz en lo que quieren? Cuéntame qué A mí piensa me de estas parece, cosas. a mí me parece que se habían tardado en hacerlo, porque si lo vemos a nivel internacional, las selecciones están conformadas así, a nivel internacional, están conformadas de esa manera. Lo que no me gusta en relación a la de expansión es que no hay ascenso, de que no hay descenso en la primera división. Esa es la parte que no es que me guste, es en la que yo creo que no hay justicia para el que gana o para el mismo que pierde. Esa es la parte que no me gusta. Sí, los jugadores mexicanos maduran un poco más tarde que los jugadores en Sudamérica y no podemos descartar un mexicano de 20, 21, 22, 23 años, cuando ya están arriba de la edad de la sub-20. Está la segunda división también, que ha sido una parte que siempre ha sido dejada de lado, porque hubo una etapa en la que obligadamente los clubes tenían que tener una segunda división, y la segunda división tiene muy buen nivel, tiene muy buena competencia, y aquí lo que ha pasado, aún pensando que la expansión me parece una buena idea, pues está chocando con lo que viene siendo la segunda división. Yo no sé de qué manera lo tomen o de qué manera se pueda enlazar, porque es muy similar. Es muy similar y en esa parte yo creo que sigue habiendo por ahí quizá una pugna en no reconocer una segunda división que pueda ser reconocida de una mejor manera por la Federación Mexicana. O sea, yo creo que esa parte vale mucho la pena. ¿Dónde está la tercera división? O sea, ¿por qué se habla de 14, 16, 18, 20 y 23? ¿Dónde queda la tercera división y la segunda? O sea, yo creo que son partes en las que la misma federación tiene que buscar cómo ensamblar esas partes, porque hay muchos equipos que no son de clubes, que tienen muy buenos jugadores y que tienen todo el derecho de participar para conseguir un logro que sea reconocido, que sea muy importante. Si hay ascenso de tercera a segunda, hay ascenso de segunda a dónde, y de esa manera que se pudiera enlazar todo. Yo creo que me parece bien porque a nivel internacional las competencias así son, aunque se contrapone con la 17, porque hay Mundial Sub-17. Entonces ahí no da. Lo que yo me imagino es que ahora van a hacer que todos los jugadores Sub-17 realmente sean Sub-17, no de 17 años. Porque la Sub-17, el Mundial, son jugadores de 17 años. Entonces ahora va a ser Sub-17, tienen que ser de menos de 17 años. Entonces va a ser 14, 16, 18, 20. Esa parte yo creo que vale la pena que la podamos entender. Entonces, me gusta la idea en su mayor parte, pero creo que también habría que dejar más claro
qué pasa con la tercera división, qué pasa con la segunda división, y que haya ascenso y descenso. Eso es lo que te podría opinar. Muy bien, profesor. Por ahí mencionó que el futbolista mexicano madura más tarde. ¿A qué se debe que el futbolista mexicano madure más tarde? Porque no hay oportunidad, porque no hay entrenadores mexicanos que sepan trabajar con grandes, con medianos y con chicos. La mayoría de los entrenadores de primera división en México prefieren jugadores experimentados. Pero esos experimentados, ¿dónde se formaron? Pues ya nacieron grandes, ya nacieron fogueados, ya nacieron consolidados. Pues tuvieron que tener un proceso de formación. Entonces, yo creo que se le debe dar mucha importancia a que haya políticas en los clubes que provoquen que los entrenadores se preparen mejor en cuanto a dirigir en los equipos de primera división a jugadores jóvenes, que tenga que ser una buena combinación. Ni todos veteranos, ni todos jóvenes. Tiene que ser una combinación, una buena combinación. Y trabajar mucho con los clubes, con el apoyo a las canteras, con el apoyo a las fuerzas básicas. En esa final de Libertadores de la que ya hablamos en su momento, de 25 jugadores del plantel, 23 eran surgidos de la cantera. Y eso a nivel mundial es muy difícil de poder conseguir y nadie lo sabe. O sea, son partes que son comprobación de que se puede lograr. El único equipo de mexicanos que ha jugado una final de Libertadores es Chivas. No hay ningún otro club, porque los otros clubes jugaron con extranjeros. ¿No? Sí. Digo, si hablamos de un equipo 100% mexicano, pues Chivas a final de cuentas logró hacer esa hazaña totalmente con mexicanos, porque incluso hasta el director técnico era mexicano. Entonces creo que se dio algo sin duda en aquel año. Probablemente no volveremos a ver, sobre todo porque el tema de la Libertadores está acabado y veo muy difícil, o se ve muy difícil el panorama de que se pueda volver. Pero, o sea, realmente esa hazaña, creo que lo único que indica es que hace falta trabajo en fuerzas básicas, o al menos quizás si el trabajo está hecho en fuerzas básicas, que realmente se le dé la oportunidad al jugador que viene de atrás. Porque al final de cuentas, nada sirve que te pases tantos años de tu carrera formándote para que llegues arriba y que no tengan la oportunidad de jugar, como lo hemos visto muchísimas veces. Enlazando un poquito esto, hablemos de Chivas, que en este momento, hasta el día de hoy, 22 de junio que se está grabando, no hay un refuerzo anunciado hasta el momento. Hay rumores por ahí, Marco Fabián, que vuelve a Chivas, lo que se habla, pero de ahí en fuera no se ha hablado de otros nombres. ¿Qué piensa el Güero Real? Digo, sabiendo que estuvo en la institución ya en muchísimas formas, como formador de jugadores, como director técnico de primera división. ¿Qué piensa el Güero Real acerca de que a lo mejor el plan es que Chivas está apostando por los jugadores que vienen de la cantera? Y también lo vimos por ahí, digo, está muy reciente el tema de que salió la serie de Amazon de Chivas, donde nos deja ver también ahí muchas cosas de cómo se busca arropar al canterano para que a lo mejor se sienta seguro, se sienta cómodo en el equipo y que poco a poco vaya trascendiendo. Hoy en día parece ser que el plan de Chivas es, vamos con canteranos a jugarnos la apertura 2021, pero el Güero Real, ¿qué piensa acerca de esto? ¿Cree que está bien? ¿Cree que Chivas está bien que le apueste a los canteranos? ¿O cree que hace falta algún refuerzo de fuera? Jorge Vergara, cuando me invita a Rafael Lebrija y Jorge Vergara en la primera etapa a dirigir Chivas, me dice, tus refuerzos se llaman fuerzas básicas. Entonces, si la política del club no te marca una línea, pues se dan mandazos como los que han pasado. Porque cuando contratas refuerzos con una inversión tan fuerte como la que se hizo, y cuando los clubes lo hacen así, es porque quieren tener resultados de inmediato. Cuando te la juegas con canteranos, tiene que ser un proceso más largo para conseguir ser campeón. Y cuando combinas,
pues es una etapa intermedia. Entonces yo no sé cuál sea la filosofía actual de Chivas. Fue muy clara la etapa con Jorge Vergara. Totalmente fue jugar con jugadores de la cantera. Te digo, 23 de 25 en una final de Libertadores, y en los torneos que me tocó dirigir, pues eran de la cantera. Entonces, ¿se puede? Pues claro que se puede. Seguro que se puede, pero pues hay que respetar si la política es refuerzos. Está bien, con refuerzos, pero traer refuerzos, invertir una cantidad, tienes que meterle mucho dinero. Y los resultados tienen que ser en un plazo corto, cosa que ya no se logró. Entonces yo creo que Guadalajara está definiendo cuál es su filosofía, y pues eso lo iremos a ver durante el torneo, porque pues en el caso que me tocó a mí, Jorge Vergara era un creyente y convencido de dar oportunidad a los jóvenes. Yo no sé si ahora esto que me mencionas que parece, pues sea consecuencia de que no hay recursos para poder traer refuerzos, o que Vucetich cree y está convencido de que lo que tiene le puede funcionar y que ocasionalmente pueda meter jugadores de la cantera. Pero otra parte que pasa también es que injustamente al jugador de la cantera se le da menos sostén que a cualquier otro jugador que no sea de la cantera. Lo meten 1, 2, 3 partidos y si en algún momento no se ve bien, para atrás. Y oye, ¿por qué ya no funciona fulano? Si es que es de la cantera y está muy joven. No, pues es que tiene que ir entrando minutos en un partido, más minutos en otro partido, más minutos, hasta que se la sueltas toda. Tiene que llevarlo poco a poco. La exigencia más fuerte, número 1, tiene que ser para los refuerzos. Número 2, para los experimentados que ya están en el club. Y número 3, para los canteranos. Todos tienen que tener una exigencia al tope, pero no puedes exigirle lo mismo al que debuta, al que tiene pocos partidos, que al refuerzo o al que ya tiene experiencia. Entonces, esa es una medida injusta que la misma afición, la misma prensa, el mismo cuerpo técnico y la misma directiva a veces caen en esa injusticia para mí. Muy bien, profesor. Digo, ahorita hablábamos del tema de no hay ascenso, no hay descenso. Ya fue muy claro la postura de la federación, al menos de que serán unos cuantos años todavía sin este tema. Pero pienso yo, y me gustaría en serio que usted me diera su opinión, porque creo que no hay nadie mejor que usted para que me pueda dar esta opinión. Creo yo que si tenemos algo malo como ese tema del descenso, sin que no hay ascenso y no hay descenso, creo yo que aquí es el momento en el cual se le podría apostar a la formación de jugadores cuando no te peleas la categoría. Digo, sonará tonto quizá, pero si a lo mejor en lugar de gastar ese dinero en refuerzos, que quizás no son los adecuados para el equipo, para la filosofía del entrenador, digo, eso ya lo sabe solamente la gente interna del club. Quizás en lugar de gastarte ese dinero en refuerzos, guárdalo para las multas en dado caso de que se preste y dedica a que tu formación de jugadores se dé. Digo, o sea, creo yo que si fuéramos un poquito más abiertos a ese tema y la afición de Chivas, la afición de Atlas entendiera que a lo mejor van a pasar años en los cuales no se va a estar en la élite o en el punto máximo del fútbol mexicano, pero que se va a trabajar para formar a jugadores y para que después, precisamente cuando ya haya el ascenso y el descenso, a lo mejor ya tengamos jugadores consolidados y que ahora sí puedan pelear por un campeonato y que ahora sí les puedas exigir como jugador de primera división por la experiencia que ya tendrían de 2 o 3 años jugando en el máximo circuito. ¿Cree usted que esta sería una posibilidad, digo, viéndole lo bueno a lo malo? A lo mejor en este momento que no se juega en la categoría, apostarle por formar en fuerzas básicas jugadores muy buenos que a largo plazo te puedan dar en lugar de traer refuerzos. O sea, desde mi punto de vista, creo que pudiera ser una pequeña solución, no solo para Chivas y Atlas, hablo también de equipos que a lo mejor no les fue tan bien en este último torneo, que a lo mejor creo que pagar multa como Atlético San Luis, como Juárez, que a lo mejor son equipos que no tienen la solvencia económica para dar los golpes mediáticos que puede dar un Monterrey, un Tigres, un Cruz Azul, un América. ¿Cree que sería viable este tema? Sin duda, porque sin duda que eso convendría muchísimo.
pero sin duda también se me hace muy difícil que algún club lo haga, porque eso necesita un plan en el que estén involucrados, primero que nada, directiva, cuerpo técnico y fuerzas básicas. Tiene que hacer una combinación. Yo siempre digo que la época dorada de Chivas fue con Jorge Vergara. Con Jorge Vergara teníamos todos los entrenadores, incluidos Primera División y Fuerzas Básicas, teníamos yoga, teníamos reuniones con la gente de desarrollo humano, con los psicólogos, teníamos cómo mejorar con la prensa, teníamos chequeos médicos desde lo básico hasta lo más sofisticado, teníamos posibilidades de crecer en muchas áreas y los jugadores de fuerzas básicas, cada equipo tenía 2 o 3 torneos por año para lograr un fogueo muy importante. Todo esto que te menciono ya no se hace. Ya no se hace. Sí, la Primera División no tenía primas, tenía bonos. Y los entrenadores de fuerzas básicas teníamos bonos por cada jugador que debutaba en la Primera División. Entonces era un plan integral. Todos los jugadores tenían que estudiar. A eso me refiero. Si no hay un plan, pues puedes hacer de momento algo emergente. Pero en la etapa que a mí me tocó al menos, yo le digo siempre la época dorada, porque Jorge pudo cumplir todo lo que quiso. En esa parte tenía jugadores jóvenes, tenía un equipo con un presupuesto normalito, tenía contentos al ambiente que lo rodeaba, en fin, yo creo que se cumplían muchas cosas, pero respondiendo en concreto a tu pregunta, tiene que ser un plan. Si no hay un plan y que tiene que partir de la directiva, que es lo que quiere, y que los directivos quieren ser campeones y contratan un entrenador de un estilo muy diferente a lo que es la historia del club. Y el entrenador o director deportivo traen jugadores que no coinciden con el perfil de jugadores que deben de ser para el club en el que están trabajando. Entonces, no hay un plan. Tiene que ser un plan integral. Sí, ¿no? Y muchas veces podemos ver que en el tema de los refuerzos se pasa muchas veces que traen un jugador que para nada cuadra también con el estilo del entrenador. Y cuando el jugador tampoco cuadra con el estilo del entrenador, pues al final de cuentas entonces o no va a ser elegible o al final de cuentas no va a poder mostrar el potencial que el jugador puede traer. Digo, sabemos de sobra que el sistema de juego o el modelo de juego tiene que embonar con lo que son los jugadores, porque si tratas de que un motor de un carro corra diferente a su capacidad, pues creo que en algún momento va a llegar a tronar o no va a poder dar lo que tiene que dar. Hablando ahora del tema sub-23 de la selección mexicana que va a Juegos Olímpicos. ¿Qué opinión tiene el Güero Real? Vimos 3 partidos recientes por ahí de preparación y estamos a un mes de que inicien los Juegos Olímpicos. Muchos jugadores de Chivas. ¿Qué opina el Güero Real sobre esta selección? Sin compararla con lo que hubo en Londres, que para mí creo que es difícil que se vuelva a repetir ese grupo. Sin compararla con lo que a lo mejor se puede hacer en Río de Janeiro, hablando en específico de Tokio. ¿Qué ve el Güero Real en esa selección sub-23? Que no deja de ser formativa, aunque muchos jugadores de esa selección ya tengan experiencia en primera división. ¿Qué ve el Güero Real en esa selección y qué espera de México en esos Juegos Olímpicos? Yo creo que hay jugadores de mucha calidad. Yo creo que por calidad no resulta ningún problema. México es reconocido a nivel mundial en fútbol, inclusive en la mayor, no tanto como en selecciones menores o en clubes, pero es reconocido a nivel internacional. Somos campeones sub-17 2 veces, subcampeones sub-20, campeones olímpicos, cosa que no tienen muchos países. Checa los logros en menores de España a nivel mundial. Entonces, somos reconocidos a nivel internacional en selecciones menores, pero en México no lo reconocemos. En México pensamos que estamos mal y las fuerzas básicas trabajan mal
y no hay buenos entrenadores. ¿Cómo? Digo, no te explicas esa parte. Entonces, yo no tengo duda de que hay buenos jugadores, que es un buen cuerpo técnico. No me gusta que haya extranjeros. Esa parte siempre. Y no me aviento en la bandera, ni mucho menos. Y lo digo solamente porque hay gente de más calidad que los que nos representan como mexicanos en las diferentes selecciones y no son mexicanos, porque hay gente mexicana de mucha calidad. Pero creo que Jimmy Lozano es un muy buen entrenador, creo que hay jugadores de mucha calidad y bueno, yo prefiero esperarme esta vez porque esta selección sub-23 yo creo que es en la que más hemos tenido esperanzas en cada Olimpiada de que van a lograr algo como solamente se logró en Londres y ha habido muy buenos jugadores en las selecciones anteriores y muy buenos cuerpos técnicos, pero en esta ocasión yo lo que puedo señalar sin ninguna duda es que son jugadores de mucha calidad, que el técnico es un técnico adecuado para dirigir la selección, pero prefiero esperarme porque no podría aventurarme a decir hasta dónde podríamos llegar. Muy bien, profesor. Ya me comentó, ya hablamos a grandes rasgos de Chivas. ¿Qué tiene el Güero Real sobre el Atlas? Digo, sabiendo que también usted tiene su historia dentro de la institución rojinegra. ¿Qué tiene de opinión usted sobre la formación de jugadores en Atlas y sobre la calidad de Atlas en primera división? Bueno, lo que comentamos hace algunos minutos, siempre Guadalajara y Atlas, Atlas y Guadalajara, resultan con una buena cantidad de jugadores en todas las selecciones. Entonces, si eso está comprobado, ¿dónde se nos quedan? Pues porque ha habido realmente poca oportunidad. Porque luego volvemos a lo que te decía hace unos minutos. Es que fulano, Jairo Torres, Jairo desde los 15 años ya estaba en la primera división. A un jugador joven lo tienes que saber ir llevando. Tampoco es aventarlo. Porque luego nos equivocamos y lo aventamos y en un partido como puede ser normal, le va a regular, en otro bien, en otro mal, y va campechaneando y luego la prensa y la afición dicen, no, no, pues hay que irlo llevando de manera progresiva. Ya en el torneo actual, Atlas demostró que tiene 5 jugadores jóvenes que participaron mucho en el torneo y que le dieron muy buenos resultados en una buena combinación con los extranjeros y con los refuerzos y con los jugadores experimentados. Yo creo que Atlas hizo un muy buen torneo, como hacía bastante tiempo que no lo hacía. Diego Coca logró sobre todo salir adelante de una etapa inicial muy difícil y que eso tiene más mérito del cuerpo técnico y de los jugadores de Atlas y de la directiva que no se enloqueció y que lo sostuvo. Y eso nos permite suponer que la próxima temporada tiene que ser una mejor temporada. Bien, profesor. Ya como última pregunta, ¿qué viene para el Güero Real más adelante? Digo, ya me comentaba este tema de que está en casa, de que se siente a gusto, pero ¿hay por ahí la cosquillita de seguir en el fútbol o el Güero Real de momento ya se siente realizado y tranquilo con lo que ha hecho hasta el día de hoy? Que si esa fuera la respuesta, créanme que usted es de las únicas personas o de las pocas personas dentro del mundo del fútbol, actualmente el fútbol mexicano, que lo tendría bien ganado. Creo que lo que le ha entregado a México en formación de jugadores, lo que le entregó a Chivas, a Atlas, creo que ya es algo que ha hecho usted grandísimo, de verdad se lo reconozco y creo que todo el mundo lo hacemos, o la mayoría, al menos los que somos de Guadalajara, sabemos la historia que tiene usted con ambos equipos, que por ahí es curioso porque son rivales y sabemos que el clásico tapatío siempre cuando se juega a la ciudad es otra cosa ese día y al día siguiente se vuelve a retomar todo tal cual, pero ¿qué viene para el Güero Real en un futuro? Mira, yo creo que me marcó mucho que siendo jugador vi a mis ídolos irse a equipos que no tenían convocatoria, que la gente no los veía, que
que andaban arrastrando la cobija, como se dice, y que inclusive hasta sin dinero. Y eso me marcó como futbolista y Diosito me ayudó, me lo propuse y terminé bien como futbolista. Terminé cuando yo quise, no me corrieron, no me despidieron. Y ahora como formador y entrenador es lo mismo. Yo quiero que la gente se acuerde de mí y las palabras que me das tú, esas son las palabras que yo espero oír de la gente que me recuerde con buenos resultados y no estar pasando angustias ni de resultados deportivos, ni económicos, ni de nada que pueda no hacerme estar bien. Gracias a Dios estoy bien, no voy a trabajar para ningún club, voy a trabajar para mí, voy a hacer lo que siempre he hecho para los clubes, ahora lo estoy haciendo para mí. Te comento que desde hace 5 años empecé a planear dejar y desde hace 2 o 3 hablaba con mi esposa para decirle, ¿sabes qué? En cualquier momento te llevo allá a la casa, ya. Me empecé a sentir como futbolista. Dije, ya. Ahí vamos a buscar el momento para pararle. Y así se dio. Pero, ¿qué pasa? Que ahora estoy haciendo, voy a Estados Unidos 10 días por mes para hacer las famosas clínicas, como le llaman, y poder transmitir, siento que es una labor que yo tengo como compromiso, transmitir lo que bien me ha ido para que me escuche la gente que está interesada y decirle por qué me ha ido bien. Y si algo les puede servir, que seguramente algo les pueda servir, que lo aprovechen. Entonces, estoy yendo a Estados Unidos a dar clínicas. Tengo mi academia aquí en Guadalajara con el único fin, no de mi parte, no es en la parte económica, es influir en niños, en Altium Academy by Güero Real, para influir en niños de 5 a 15 años, que por cierto aprovecho para invitarlos, con la finalidad de influir en esas edades para que podamos darles la asesoría, los consejos, el entrenamiento, todo lo que sea necesario para que si algún niño, jovencito puede llegar a futuro a ser un futbolista, lo llevemos bien encauzado. Y si no llega a ser futbolista, porque tú sabes que en las escuelas, en las academias, pues van los gorditos, los que juegan, los que no juegan, pueda ser gente de bien, educados deportivamente. Nuestro lema es educación deportiva. No es formación integral de la que todo el mundo habla, porque es muy fácil decirla. Nosotros, si bien tratamos de tocar todas las partes para formar de manera integral, le llamamos educación deportiva. Entonces, estamos ahí en Altium by Güero Real, en la academia, y estamos con ese compromiso de poder ser una parte influyente en la educación deportiva en niños y jóvenes de 5 a 15 años, las salidas a Estados Unidos, pero sobre todo estoy en mi casa, con mi familia. Perfecto, profesor. Pues una vez más reconocerle su trabajo, la labor que ha desarrollado a lo largo de tantos años en el tema de fuerzas básicas, en el tema general del fútbol mexicano. Para mí es todo un honor, todo un gusto poder estar aquí frente a usted con uno de mis referentes y ídolos dentro de la dirección técnica en fútbol. Y un gusto también para Centro y Gol poder tenerlo de vuelta acá, y de seguro será el mismo gusto para las personas poder escucharlo y poder ver esta charla. Le agradezco, profesor, el tiempo, le agradezco el que aceptara la invitación y nada más eso, mandarle un abrazo, un saludo muy, muy grande y pues cualquier cosa estamos a la orden, y le repito de nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado esta segunda invitación y por estar acá con nosotros. No, y con mucho gusto. Sabes que desde la vez anterior te lo comenté, en lo particular, eres muy joven. Tus preguntas son preguntas que tienen que dejar algo, porque no solamente es preguntar por preguntar, es llegar a conocer el fondo de lo que quieres transmitir para la gente que nos vea. Y yo reconozco también en ti, regresándote la flor, un joven con talento en esta parte, y que por lo mismo acepté, porque ya nos conocemos, porque ya tuvimos una etapa
antes de esta para conocernos. Agradecértelo también y con mucho gusto estaremos conectándonos en el momento que lo creas conveniente. Perfecto, profesor. Pues muchísimas gracias. Para mí es todo un halago el que una persona como usted, con la carrera que tiene, me diga estas palabras. Las agradezco de todo corazón. Créame que las voy a tener siempre guardadas. Gracias por el tiempo, gracias por la discusión y seguro que tendremos una tercera charla con todo el gusto. Muy bien. Gracias, profe. Muchas Un gracias. gusto, un saludo y un abrazo enorme. Que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias. Gracias, profe. No olvides suscribirte, dejarnos sus comentarios y activar las notificaciones.